Hoy cocinamos flan de queso, o como dice mi amiga Nani, tarta de queso. Una receta muy fácil y deliciosa. No os la podéis perder, y además todas las curiosidades de esta receta te las dejaré al final del vídeo. Hola, soy Bego, bienvenidos a mi canal La Empanada de Bego. Te dejo los ingredientes y comenzamos. Los ingredientes para este flan de queso que vais a necesitar son 6 huevos frescos, medio litro de nata para cocinar, una tarrina de queso de blanco para untar, un vaso y medio de azúcar blanco y para el caramelo un vaso de azúcar blanco, de 6 a 8 cucharadas de agua hirviendo y unas gotas de zumo de limón, un molde de redondo de 18 centímetros o un molde rectangular de 31 centímetros. Comenzamos la receta haciendo el caramelo y para ello pondremos el vaso de azúcar en un cazo, al que exprimiremos unas gotas de zumo de limón. En otro cazo pondremos el agua y que vaya calentando. Como he utilizado molde de cristal, he atemperado con agua muy caliente el mismo y a la hora de poner el caramelo no habrá un cambio brusco de temperatura. Cuando empieza a aparecer por los laterales el caramelo, pues añadimos 2 o 3 cucharadas de agua que ya tenemos hirviendo. Tendremos la precaución de ponernos guante porque puede salpicar y quemar mucho. Ahora que empieza a disolverse el azúcar en forma fluida, añadiremos 2 o 3 cucharadas más de agua y así el caramelo no cristalizará tan rápido. La integraremos haciendo unos giros pequeños y cuando alcance el color ámbar característico del caramelo, tenéis que llevar cuidado, pues el caramelo seguirá cociendo, así que hay que apagarlo rápidamente y volcarlo en el molde que tenemos preparado. Y antes de que se enfríe, con mucho cuidado, esparciremos el caramelo por todo el fondo y paredes del molde. Reservamos. Ponemos a calentar el horno a 200 grados de temperatura. Y ahora ya vamos a hacer el flan. Cascamos los 6 huevos. Y a continuación incorporamos el azúcar. Con la batidora de varillas o incluso con la batidora manual, pues mezclamos hasta integrar. Incorporamos el queso crema y esta es la parte más delicada porque hay que batir hasta conseguir que el queso crema se integre por completo con los huevos. Tardaremos unos 5 minutos. Ahora que ya lo hemos integrado perfectamente, es cuando tenemos que añadir la nata líquida. Seguiremos batiendo hasta integrar por completo. En total batiremos como 2 minutos y ya tenemos lista el flan de queso. Volcamos en el molde caramelizado y como lo vamos a hacer al baño María, tendremos debajo un bol con agua que le cubra por la mitad de nuestro molde. Introducimos en el horno que ya tenemos precalentado y horneamos durante 70 minutos a 200 grados de temperatura o hasta que esté bien cocido. Si utilizamos molde rectangular tardará menos tiempo, entre 45 y 50 minutos. A mitad de cocción, si está muy dorado, taparemos con papel de horno o de aluminio. Cuando llegue el tiempo estimado, pincharemos con un palito para comprobar si está bien cocido. Tiene que salir limpio. En este caso le falta un poquito. Seguiremos cociendo hasta que esté por completo hecho. Lo dejamos enfriar por completo y cuando fríe lo tapamos con film plástico y lo introducimos en el frigorífico hasta que lo vayamos a desmoldar. Bueno, ya ha enfriado lo suficiente y lo voy a desmoldar. Cortaremos con una puntilla el borde para que no se rompa al volcarlo. Y ahora ya lo volcamos en una fuente amplia y simplemente le damos unos pequeños toques para que haga el vacío y se desmolde. Y ahora os voy a hacer el corte de una ración individual. Este flan de queso está espectacular. Mirad el corte, qué bonito. Bueno, ¿cómo está este flan de queso? No os lo podéis perder, está riquísimo. Y muchísimas gracias a mi amiga Nani. Aquí en descripción del vídeo os he dejado el enlace al blog donde está la receta por escrito y está también esta referencia de esta tarta de queso tal y como lo llama ella. Bueno, pues espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Te espero en el siguiente vídeo. Bon profit!